Siguiendo fielmente con nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas, les animo a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 18. El domingo pasado terminamos el capítulo 17, después de 3 sermones acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la venida del reino de Dios a la tierra de manera consumada. Hoy iniciamos el capítulo 18. Por eso les animo a abrir sus Biblias en este capítulo 18 y a leer juntos con reverencia y con expectativa esta porción de las Sagradas Escrituras, en la cual vamos a meditar en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas 18, del 1 al 8. Todos a una sola voz. 1, 2 y 3. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. El Señor Jesús, después de haber hablado acerca del terrible estado moral y espiritual en el que estará la gente en los días de su segunda venida. ¿Recuerdan que vimos eso? ¿Cuál es el estado moral y espiritual en el que estará la gente en los días de su segunda venida? Será como la gente de los tiempos de Noé y como la gente de los tiempos de Lot en las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hacía esa gente? Comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento. Compraban, vendían, edificaban, hasta el día en que vino el juicio y los destruyó a todos. Y solamente se salvaron en el diluvio Noé y su familia, 8 personas, ni 10. Y en Sodoma y Gomorra solamente se salvaron del juicio. ¿Solamente quiénes? Lot y sus 2 hijas. Ni su mujer fue salva. Terrible, hermanos. Entonces, el Señor de Jesús, después de haber hablado acerca de este terrible estado espiritual y moral en el que estará la gente en los días de su segunda venida, ahora el Señor le refiere una parábola sobre la necesidad de la perseverancia en la oración, en la vida de los discípulos del Señor, hasta que Él venga. Nosotros recordemos que Cristo ya vino una vez y que desde que Él vino, eso se cuenta como los últimos días, hasta que Él venga. O sea que el tiempo en que nosotros estamos viviendo es el tiempo de los últimos días. Y en esos últimos días, usted y yo que creemos en Cristo, tenemos que estar perseverantes en la oración. Por eso el sermón lleva por título la necesidad de la oración. La necesidad de la oración. En esta parábola
que acabamos de leer usted y yo, podemos ver tres cosas muy importantes. En primer lugar, miremos lo que nos dice la parábola. Verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En primer lugar, en este pasaje o en esta parábola, el Señor nos enseña la necesidad de perseverar en la oración. Noten lo que dice el texto. También le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea que la parábola tiene como objetivo primario enseñarnos acerca de la necesidad de perseverar en la oración. Como hijos de Dios, usted y yo necesitamos perseverar en oración. Y noten que el Señor nos habla de tres cosas acerca de la oración. En primer lugar nos dice que la oración es una necesidad. Dice, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar. Entonces, la oración es una ¿qué? Necesidad. En segundo lugar, dice el Señor, que la oración debe hacerse siempre. ¿Cómo debe hacerse la oración? Siempre. Y en tercer lugar hay otra palabra. Dice que debe hacerse sin desmayar. Sin desmayar. En estas tres frases que encontramos en el verso 1, el Señor Jesucristo nos habla de lo importante que debe ser para todo cristiano la práctica constante de la oración. Eso nos hablan esas tres frases, lo importante que debe ser para todo cristiano la práctica constante de la oración. En primer lugar, nos dice el texto que la oración es una necesidad. Le refirió el Señor una parábola sobre la necesidad. Por lo tanto, la oración es una necesidad, por cuanto es uno de los medios de gracia que Dios nos dejó para tener comunión con Él. ¿Qué es la oración? Uno de los medios de gracia que Dios nos dejó para tener comunión con Él. Y digo uno, porque el otro medio de gracia es ¿qué? La palabra de Dios. Los medios de gracia más importantes que Dios nos dejó para tener comunión con Él es la oración y la palabra de Dios. Pero en este caso hacemos referencia ¿a qué? A la oración. La práctica de la oración, mis hermanos, evidencia nuestra salud espiritual. El cristiano que no ora se debilita espiritualmente y muy fácilmente cae en la tentación y comienza a apartarse de los caminos del Señor. Por eso Cristo dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Solo a través de la oración encontraremos fortaleza para apartarnos de la tentación. La oración es una necesidad porque solo de Dios, proviene nuestro auxilio, nuestro socorro, nuestras fuerzas, nuestra guía, nuestra dirección. Por eso la oración es una necesidad. El salmista, sin perder Lucas, en el Salmo 121, en sus versículos 1 y 2, dijo lo siguiente. Salmo 121, versículos 1 y 2. Sin perder Lucas capítulo 18. Salmo 121, 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? A reglón seguido dice el Señor: mi socorro viene de Jehová
que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué la oración es una necesidad, hermanos? Porque el socorro solamente viene ¿de quién? De Dios, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Noten lo que dice el salmista, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? En esos tiempos que el salmista escribió, los israelitas habían fundado lugares altos, sitios idolátricos, estatuas y cosas que veneraban y en las cuales estaban confiando por cuanto habían hecho alianza con las naciones paganas que no adoraban al Dios verdadero. Y en esos lugares altos como Cristo Rey o Monserrate, muchas personas iban a buscar el auxilio y el socorro. Y por eso es que el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de la estatua que está en el monte elevado. Mi socorro viene de una parte más elevada. Dice: yo no alzaré mis ojos a los montes, yo alzaré mi socorro o mis ojos ¿a quién? A Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que está por sobre los cielos y que está por sobre toda la tierra y sobre todo el universo. Nuestro socorro no viene de los hombres, mis hermanos. Nuestro socorro viene de Dios. Y por eso la oración es una necesidad absoluta para el Hijo de Dios. Por eso que si usted no ora, usted no será socorrido por Dios. Si usted no ora, no será auxiliado ni fortalecido por el Señor para enfrentar las cosas que tenga que enfrentar. Necesitamos entender que la oración es una necesidad. En segundo lugar, el texto nos dice que la oración debe hacerse siempre. Volviendo a Lucas 18, la oración debe hacerse ¿cómo? Siempre. Esto indica que así como siempre necesitamos comer para alimentar nuestro cuerpo, y como siempre necesitamos oxígeno para respirar y no morir, así de esta misma manera siempre necesitamos de Dios cada día. Hermanos queridos, no hay día que usted y yo, no hay momento que usted y yo no necesitemos de Dios. Por eso, siempre usted y yo necesitamos buscar a Dios en oración, porque el texto nos dice que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. La oración es una necesidad de orar siempre. Siempre usted y yo necesitamos de Dios. Por lo tanto, cada día necesitamos orar, tener comunión con Dios. De lo contrario, nuestra vida se derrumba. Comenzamos a desviarnos. Comenzamos a amar otras cosas que no son Dios y nos volvemos idólatras. Les recomiendo leer el Directo a su conciencia hoy. Los ídolos de nuestro corazón, para que no pasen desapercibido de lo que les estoy hablando hoy. Necesitamos buscar a Dios en oración. Así como usted y yo necesitamos comer y necesitamos oxígeno para vivir, así necesitamos de Dios cada día para fortalecernos y vivir espiritualmente fortalecidos en el amor y en la unión con Cristo. Amén. Noten lo que dice el Salmo 16:8. Salmo 16:8. Dice el salmista unas bellas palabras que, aunque son mesiánicas, también pueden ser aplicadas a nosotros. Dice el verso 8 del Salmo 16: a Jehová he puesto, ¿están ahí? A Jehová he puesto ¿qué? Siempre delante de mí. Esto hace referencia a la oración, a tener presente a Dios en todo momento. A Jehová he puesto siempre delante de mí.
por cuanto he puesto a Dios siempre delante de mí, Él está a mi diestra y no seré ¿qué? Conmovido. Aleluya. Qué promesa tan maravillosa. Si usted y yo entendemos que la oración es una necesidad y debemos hacerla siempre, Dios va a estar a nuestra diestra y no seremos removidos aunque venga lo que venga y pase lo que pase en nuestra vida. ¿No le parece glorioso? Por lo tanto, mis hermanos, usted y yo debemos practicar la oración siempre, cada día, mis hermanos, porque necesitamos de Dios. Ningún ser humano puede decir que no necesita de Dios. Algunos orgullosos lo dicen, y algunos cristianos que dicen creer en Dios viven como si no necesitaran de Dios. Pero necesitamos de Dios y lo evidenciamos cuando buscamos a Dios cada día en oración, porque entendemos que la oración es una necesidad. Ahora mire lo que dice primer libro de Crónicas, capítulo 16. En el Antiguo Testamento son libros, en el Nuevo Testamento son cartas y se dice primera. En el Antiguo Testamento se dice primero porque es libro. Entonces, primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Unas preciosas palabras. ¿Están ahí? Dice el Señor, verso 11 de Crónicas 16. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro. ¿Cada cuánto? Continuamente. Es una orden de Dios. Buscar a Dios continuamente en oración. El que hace eso, buscando a Dios continuamente en oración, es porque ha entendido que la oración es una necesidad y que sin Dios no podemos hacer nada y nada será prosperado de lo que emprendamos sin la guía y la ayuda de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Debemos buscar el rostro de Dios continuamente, no cada 8 días cuando usted viene a la iglesia, es continuamente buscar a Dios. Y lo podemos hacer a través de la oración y también a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, el Señor Jesucristo nos enseña en este primer versículo que la oración debe hacerse sin desmayar. También le refirió el Señor una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Uno de los graves problemas de los cristianos es que muy fácilmente dejamos de perseverar en la práctica de la oración. Muchos inician a orar con mucho ánimo, pero sobre todo en el tiempo de la aflicción. Cuando les viene algún problema a su vida, alguna dificultad, entonces vienen a buscar la ayuda de Dios en oración. Y mientras están enfermos o con problemas, buscan a Dios. Y cuando Dios les responde, entonces poco a poco comienzan a dejar de perseverar en la oración y no vuelven. Y ya, se olvidaron. Ya Dios, bombero, me solucionó el problema, entonces chao, chao el amigo. Dejamos de perseverar en la oración. Muy fácilmente. Y al principio con bríos, con ánimo. Algunas veces porque están afligidos, otras veces porque es el producto de su emoción carnal. Voy a perseverar en la oración. Pero cuando ven que eso no es así muy fácil, entonces dejan de perseverar. La mujer de la historia, de la parábola, tenía varios problemas. En sí tenía 3 problemas, esta viuda de la parábola. Esta mujer, en primer lugar, tenía el problema que era viuda. Había perdido a su esposo. Ya su esposo no proveía para su sostenimiento.
tal vez tenía hijos. Entonces era muy difícil sostenerse porque era viuda. Le tocaba trabajar a brazo partido para poder sostenerse. En segundo lugar, esta viuda tenía un enemigo. Dice el texto que tenía un adversario. Tal vez ese enemigo, ese adversario, le quería robar lo poco que le había dejado el esposo, o le debía plata y no le pagaba. Y en tercer lugar, la única persona que podía ayudarle era un juez impío con fama de ser injusto. 3 problemas tenía esa viuda, vamos a leerlos. Mire, les dijo una parábola diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Cómo era ese juez? Impío. No temía a Dios ni respetaba a los hombres. Sin embargo, era juez. Imagínense una persona así ejerciendo justicia. Ese era uno de los graves problemas que tenía la viuda. Un juez que tenía fama de injusto, que era impío, que no le importaba la justicia. No tenía temor de Dios. Había también en aquella ciudad una viuda. La viuda, como ya les dije, desamparada, con problemas económicos, la cual venía a ese juez injusto diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Él mismo reconoce la maldad de su corazón. Ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, dice él, porque esta viuda me es molesta, es cansona y recalcitrante, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia y de pronto me toque ponerle la mano, decía el juez. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Vamos a dejar hasta ahí. Hermanos, entonces, si esta mujer era viuda, si tenía un enemigo, que era un adversario que le quería, y la única persona que podía ayudarla era un juez impío, con fama de ser injusto, esta mujer tenía muchas razones para darse por vencida. Pero ella persistió y persistió y persistió ante este juez injusto, hasta que el juez injusto, que no temía a Dios ni respetaba a hombre, hizo justicia a su favor. En ese tiempo los jueces injustos esperaban que aquel que fuera a pedirles el favor de solucionarles un problema, le untaran la mano para que les ayudara. Pero como esta viuda no tenía con qué ayudar, el juez ahí sí no pudo hacer nada. Entonces la viuda no se dio por vencida y todos los días: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, señor juez, hazme justicia de mi adversario, señor juez. Y todos los días esa viuda persistía y persistía, perseveraba y perseveraba, hasta que aquel juez se cansó. Ese juez malo e impío se cansó y dijo: voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. La parábola, mis hermanos, entonces es esencialmente un estímulo para que usted y yo perseveremos en la oración sin perder fuerzas, confiando y esperando en la bondad de Dios. Aunque veamos que no pase nada, aunque oremos y parezca que Dios es sordo y sordo, nosotros debemos ¿qué? Perseverar y perseverar en la oración, porque la parábola nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, esta parábola nos estimula, mis hermanos, a esperar en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque si un juez malo, que no teme a Dios ni respeta a los hombres, fue capaz de hacer justicia a la viuda, fue capaz de hacer algo bueno a la persistencia
de la solicitud de la viuda, cuánto más nuestro buen Dios es capaz de hacer bondad y misericordia a los que claman a Él día y noche. ¿Sí o no? La parábola no es para comparar al juez con Dios. La parábola es para hacer un contraste entre un juez malo y un juez bueno, divino, santo, amoroso, perfecto y bondadoso. Si ese juez malo hizo justicia, ¿cuánto más Dios, que es bueno, misericordioso y justo, hará justicia a los que claman a Él? Entonces esto nos debe motivar a perseverar en la oración, mis amados hermanos. ¿Saben cuánto tuvo que esperar Abraham para que se cumpliese su promesa? 20 años, hermanos. 20 años tuvo que esperar para que Dios cumpliera su promesa de que Él le daría un hijo con Sara, su mujer que era estéril. Y dice la Escritura que Abraham no se debilitó en la fe, sino que creyó en esperanza contra esperanza, porque sabía que Dios era poderoso para hacer lo que Él había prometido. Mis hermanos, necesitamos perseverar en la oración, porque cuando perseveramos en oración estamos creyendo que Dios contesta, que Dios no se olvida de nuestros ruegos, que el único que puede auxiliarnos es Dios, que el único que puede consolarnos y fortalecernos en los tiempos de angustia y ayudarnos es Dios, creador de los cielos y la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No debemos desanimarnos. Noten lo que dice Mateo 7, versículos 7 al 11, que es un pasaje muy similar y paralelo al que venimos tratando. Mateo 7, 7 al 11. Dice así: pedid y se os dará. ¿Está hablando de qué? De la oración. Y el Señor Jesucristo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, oíganlo bien, lo mismo que el juez, ¿no? ¿Cómo era el juez? Malo. Y si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. ¿Sí o no? ¿Cuánto más Dios nos responderá con amor, misericordia y justicia? ¡Qué verdad tan gloriosa! Por eso debemos alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18. Noten lo que dice el apóstol Pablo, o la orden que da el apóstol Pablo a los cristianos, a los creyentes, a los que hemos puesto la confianza en Cristo como Señor y Salvador de nuestra alma. Efesios 6, 18 dice: orando en todo ¿qué? Tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué quiere Dios por boca del apóstol Pablo que hagamos? Que perseveremos en oración en favor de sus santos, de su iglesia, de sus escogidos. ¿Ora usted con perseverancia por sus hermanos en Cristo? Es un mandato del Señor, mis amados. Volvamos a Lucas Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Colosenses 4, verso 2. Efesios, Filipenses, Colosenses. Dice: perseverad en la oración.
¿Qué debemos hacer? Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una de las cosas que debemos hacer en la oración es dar ¿qué? Gracias a Dios por sus bondades y por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Ahora sí vamos a Lucas capítulo 18 versículos 6 y 7. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Vamos a mirar la segunda cosa que nos enseña la parábola. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y la parte A del versículo 8: os digo que pronto les hará justicia. En estos versículos, en segundo lugar, esta parábola nos enseña que Dios tiene en la tierra un pueblo escogido sobre el cual ejerce una gracia especial. Qué buenas noticias, ¿no? Esta parábola nos enseña que Dios tiene en esta tierra un pueblo escogido sobre el cual ejerce una gracia especial. El Señor dice que Dios hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Los escogidos de Dios son la iglesia, es decir, todos aquellos que Dios en su santa y soberana voluntad eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo y su obra perfecta. Esos son los escogidos de Dios, aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo, en su soberanía, escogió para que viniesen a formar parte de su iglesia, de su pueblo, a través de la fe y el arrepentimiento en la obra perfecta y santa de Cristo en la cruz. Esos son los escogidos. Una característica especial de estos escogidos es que claman a Dios, dice el texto, con perseverancia. Dice, claman a Dios día y noche. Porque los elegidos tienen un profundo sentir de agradecimiento, mis hermanos. Una de las características de los verdaderos escogidos de Dios es que tienen un profundo sentido de agradecimiento hacia el Padre Celestial. ¿Y por qué razón? Porque de no haber sido objetos de la gracia y la misericordia de Dios al elegirnos y darnos vida espiritual por la fe en Cristo, nunca habríamos creído, y como Sodoma y como Gomorra hubiésemos venido a ser. Es por eso que un elegido de Dios tiene un profundo agradecimiento y tiene constante comunión con Dios, porque él sabe que fue por la gracia de Dios, no por sus obras, que si no hubiera sido por la gracia de Dios, él se hubiera perdido como se perdieron los habitantes de Sodoma y Gomorra y como los habitantes del tiempo de Noé. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué tan agradecido está usted al saber que Dios pagó por sus pecados y lo eligió desde antes de la fundación del mundo para que viniese a formar parte por la fe en Cristo de su pueblo elegido? ¿Qué tan agradecido está usted? El Hijo de Dios, agradecido, entonces día y noche clama a Dios y agradece por su salvación. Noten lo que dice Efesios 1, versículos 3 al 5. Efesios 1, versículos 3 al 5. Por favor, vaya ya conmigo, lea la Biblia, busque la Biblia y verá que no se duerme. Y verá que usted está despierto, activo y con corazón dispuesto, aprendiendo la palabra del Señor. Efesios 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿En quién somos bendecidos? En Cristo. Ahora, ¿cómo? Según nos escogió en Él. ¿Según qué? Nos escogió en Él, o sea, en Cristo,
¿Antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué fuimos elegidos? Para ser santos y sin mancha en Cristo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, hemos venido a formar parte del pueblo de Dios porque a Él le plació, por su santa y soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad. No porque hubiese algo bueno en nosotros, el Señor nos eligió. Por eso un escogido de Dios está agradecido con Dios y clama a Él y agradece a Él todos los días y bendice a Dios todos los días por su salvación inmerecida. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14. Adelántese un poquito ahí donde estaba y llega a segunda de Tesalonicenses. Dice, verso 13 del capítulo 2, pero nosotros, es decir, la iglesia, los que hemos sido elegidos, debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Dar cada 8 días? No, siempre gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, ¿de qué debemos dar gracias? De que Dios os haya ¿qué? Escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no nos pongamos a decir que Dios es injusto porque eligió a unos y desechó a otros. No nos pongamos a decir eso. Eso está en la soberanía de Dios. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Es dar gracias porque Él nos eligió. Y dar gracias de todo corazón porque Él puso sus ojos sobre nosotros siendo malos. Y nos llamó y nos hizo formar parte de su bendito pueblo. A Él sea la gloria por siempre, mis hermanos. Entonces, la segunda lección que aprendemos de esta parábola es que los elegidos tienen un favor especial en favor de Dios, o por el favor de Dios somos bendecidos de una manera especial. Por eso es que dice, ¿acaso Dios no hará justicia a los elegidos que claman a Él día y noche? Dios tiene misericordia de sus elegidos y otorga su gracia y los bendice ricamente. Verso 8 de la parábola de Lucas. Vamos a leer desde el 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Según este versículo 8, en tercer lugar, este pasaje nos enseña que la verdadera fe será muy escasa cuando Cristo regrese por segunda vez a este mundo. Dice el verso, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Que hallará fe o que no hallará fe? Indudablemente que el Señor hallará fe, pero será muy escasa, mis hermanos, será muy escasa. Una de las evidencias de la fe verdadera es que oramos, perseveramos y esperamos con paciencia en el Señor. Vuelvo a repetir, una de las evidencias de la fe verdadera es que oramos, perseveramos y esperamos con paciencia en el Señor. Solo Dios puede satisfacernos, solo Dios puede ayudarnos, solo Dios puede fortalecernos, solo Dios puede consolarnos, solo Dios puede guardarnos de caer en tentación. La pregunta, por tanto, aquí no es si Dios responde la oración, porque sin duda
Dios responde a la oración, mis hermanos. La pregunta cuestionante aquí en la parábola y la pregunta confrontadora para usted y para mí del Señor Jesucristo es que si cuando venga Él por segunda vez, los escogidos tendrán una fe tan perseverante como la de la viuda de la parábola. ¿Será que cuando Cristo venga, sus escogidos tendrán una fe tan perseverante como la viuda de la parábola? No debemos olvidar que en los tiempos de la segunda venida de Cristo, la gente estará tan ocupada en sus propios asuntos, en sus propios negocios, en sus propios proyectos, que Dios será relegado a un segundo plano y los escogidos de Dios no serán muy abundantes. Por eso es que la Escritura dice que si aquellos días no fuesen acortados, aún los escogidos de Dios serían engañados. Sin embargo, creemos y confiamos que cuando Dios pone su Espíritu en nosotros, cuando pone el cimiento de la fe verdadera en nosotros, nada ni nadie nos apartará de su amor. El apóstol Pablo dijo: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso nos debe llenar de confianza, porque si Dios ha hecho la obra en nosotros, perseveraremos hasta el final. Lo que pasa es que en esos tiempos se va a saber quién es el verdadero cristiano. Y el que no es cristiano verdadero va a pelar el cobre y se va a apartar y va a dejar de perseverar en Dios. Y ahí se sabrá quién es quién. Hermanos, una aplicación práctica. Si Cristo, siendo divino, tuvo necesidad de orar cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, si Él tuvo necesidad de orar y permanecer en comunión, en oración con el Padre, ¿cuánto más nosotros, hombres débiles y pecadores? Porque todos nosotros somos pecadores débiles, necesitamos de Dios, y la única manera de tener comunión con Dios es a través de la oración y el estudio de su bendita palabra. El creyente ora porque Dios mismo le ha mandado hacerlo. ¿O no es así? Velad y orad para que no entréis en tentación. El creyente ora porque es la única manera de pedir ayuda y auxilio a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con perseverancia, también dice el apóstol Pablo. Mis hermanos, orar es un acto de fe y de humildad. ¿Por qué orar es un acto de fe y de humildad? Los que no creen en Dios tratan de seguir o conseguir las cosas en sus propias fuerzas, de seguir sus propios pareceres, las propias inclinaciones de su corazón, su sabiduría y su trabajo, lo buscan en sus propias fuerzas. Pero Dios, mis hermanos, nos dice que es el que suple todas nuestras necesidades. Por lo tanto, orar es un acto de fe y de humildad, porque es reconocer que yo solo no puedo hacer las cosas, que necesito de la ayuda, la humildad y la misericordia de Dios en mi vida. Tenemos que reconocer que solos no podemos y por lo tanto necesitamos humillarnos en la presencia de Dios cada día, pidiendo su auxilio, su dirección, su guía, para poder ser cristianos verdaderos, buenos hijos, buenos padres, buenos hermanos, buenos ciudadanos. Sin la ayuda de Dios no podemos, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dijo el apóstol Pedro en 1 de Juan 5:7. Y por último, mis hermanos, orar cuesta esfuerzo y tiempo. Si usted no se esfuerza, usted no podrá orar. Siempre habrá algo que trata de impedirnos orar. Pueden ser nuestras excusas, el cansancio, el trabajo, la pereza, los amigos, la televisión, el computador, el WhatsApp, el celular.
los amigos personales, los intereses personales o la incredulidad. Siempre Satanás estará presto para que usted no ore, porque él sabe que si usted ora tiene comunión con Dios, y si tiene comunión con Dios tiene fuerzas y es victorioso en medio de un mundo pecador que está al acecho para hacernos caer, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que, mis hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. Y esta parábola, Cristo nos dice claramente que es una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, mis hermanos. Que Dios les añada bendición con esta enseñanza, que ustedes sean hombres, mujeres y jóvenes de oración para triunfar en este mundo, porque solo con la ayuda de Dios podemos triunfar. Amén. Padre bendito, una vez más nos has permitido sentarnos un domingo por tu gracia y tu bondad en este recinto que tú nos has provisto para escuchar tu palabra con rectitud y justicia, tal como está escrita, para exhortarnos, Señor, para redarguirnos, para corregirnos, para estimularnos, en este caso, a buscar tu rostro cada día, a entender que la oración es una necesidad, a entender que la oración debe hacerse siempre, porque siempre te necesitamos y porque debemos perseverar en ello, porque si no perseveramos, decaemos y nos apartamos y sufrimos muchos dolores. Dios mío y Señor mío, ayúdanos por el poder de tu Espíritu a ser hombres y mujeres de oración, a sacar el tiempo exclusivo para estar en comunión contigo, para interceder por los santos, para pedir nuestro crecimiento espiritual, para pedir aquello, que tú quites de nosotros aquello que estorba nuestro crecimiento, para orar por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, Señor, por la extensión del reino, para que tú levantes obreros aprobados que usen bien la palabra de verdad. Hay tantas cosas por las que debemos orar y tanto tiempo que perdemos detrás de la pantalla de un televisor o de un computador o ocupados en nuestros propios negocios, como si eso nos diese la vida eterna. Dios, ayúdanos a entender esta verdad, a ser sinceros y dispuestos para ti cada día. Te lo suplicamos porque Cristo tu Hijo murió y pagó por nosotros. Llénanos de tu Espíritu y fortalécenos, Señor, para ser hombres que busquen tu rostro continuamente, porque en ti está la fortaleza de los siglos. Bendito eres por siempre, Señor. Toca los corazones. Si alguien no te conoce, Señor, tócalo hoy y hazle entender. Quita la sordera espiritual y la ceguera espiritual para que puedan ver el reino de Dios y venir a formar parte del mismo. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén y amén.